Me avisa si se puede ver mi pantalla. Me avises, delegada, ¿ya? A ver, ¿me confirmas? Sí, doctor, ya se puede visualizar. Ya, muy bien, jóvenes, buenas tardes, buenas noches con todos. Este, vamos a hablar básicamente de lo que es el shock, en todos sus contextos, pero vamos a enfocarnos un poquito en shock cardiogénico en estos 30 minutos. Solamente les pido, por favor, que se concentren 30 minutos para poder conversar. Probablemente esto usted, la mayoría ya lo ha desarrollado, pero es importante que lo sepan. Recuerden que el shock no es más que un síndrome multifactorial. Entonces, requiere alta sospecha para identificar, tiene que clasificarlos y darle un tratamiento adecuado. Recuerden que la mortalidad por shock es 50% aproximadamente. Entonces, la única variable, jóvenes, que ha disminuido, que ha mostrado disminuir la mortalidad en forma ostensible es su reconocimiento y manejo precoz. Porque una vez que ya el shock se instaló y ya estamos en la fase severa del shock, ya en forma o tan un shock refractario, es muy probablemente que no salga de esto. Entonces, miren ustedes, este es un paciente varón de 45 años de edad, no tiene antecedentes de importancia, conducido por sus familiares por dificultad respiratoria. Al ingreso llega por estar muy irritado, está taquicárdico. Si bien es cierto, la presión está en 100/50, la frecuencia cardíaca en 120 por minuto, llega totalmente sudoroso, pálido, saturando 95%. El examen físico, ustedes encuentran a nivel pulmonar sibilancias inspiratorias y expiratorias en ambos campos pulmonares y no encuentran crepitantes. Obviamente está con un cuadro de broncoespasmo. La vía aérea superior se encuentra permeable sin angioedema y lo que llama la atención es cuando le quitan la vestimenta, hay un edema generalizado en todo el tronco. Lo que refiere a haber comido mariscos 30 minutos antes. Entonces probablemente estemos frente a un cuadro de shock de tipo anafiláctico. Muy bien. Y entonces, el estado de shock es un estado de disfunción circulatoria donde básicamente va a alterarse las dos variables que existen en shock, la oferta y la demanda de oxígeno. Entonces, eso es el shock, la disfunción circulatoria, perdón, en que la demanda de oxígeno por parte de los tejidos supera la oferta o a la capacidad de transporte del oxígeno, lo que conlleva a la incapacidad de cubrir las demandas metabólicas en forma adecuada. Básicamente es la alteración entre el delivery y la oferta de oxígeno que tenemos. Muy bien. Este, si hablamos de epidemiología, jóvenes, la tercera parte de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos son pacientes con diagnóstico de shock. Ahora, ¿cuáles son el shock más frecuente? Shock séptico, 60%. El cardiogénico y el hipovolémico representan 15% cada uno y el obstructivo el resto y el 10%. Como habíamos dicho, la mortalidad del shock se acerca a 50% y tal vez en nuestro medio un poco más. Nuevamente lo vuelvo a decir acá, que la única variable que ha mostrado consistencia en disminuir la mortalidad por shock es reconocimiento y manejo precoz. Entonces, debemos recordar de que fisiopatológicamente hablando, en el shock existen dos elementos importantes, la oferta y la demanda de oxígeno. Entonces, la idea es de que cuando uno transporta oxígeno normalmente, fisiológicamente hablando, el objetivo del sistema cardiopulmonar es llegar el oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria de cada célula. Ese es el objetivo, lo normal que hacemos todos los días. Ahora, para que se participe de esto, necesitamos un transporte de oxígeno adecuado, ese es el DO2, y que la demanda tenga un equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, o sea, el VO2, que es la demanda. Ahora, el objetivo es que se entregue el oxígeno a todos los tejidos. Recordar
que el oxígeno es transportado básicamente por la hemoglobina. Ahora, 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 milímetros de oxígeno. Entonces, cuando existe un equilibrio, o sea, normalmente debe haber un equilibrio entre la demanda y la entrega de oxígeno. Entonces, cuando se pierde este equilibrio entre el DO2 y el VO2, se produce shock y se produce todas las alteraciones metabólicas y hemodinámicas que se presentan. Entonces, cuando un paciente tiene shock, básicamente va a venir con hipotensión, que no necesariamente va a ser la característica principal. El paciente con shock viene con hipotensión, viene con taquicardia, con taquipnea, viene con disminución del débito urinario, trastorno de sensorio, sudoración y muchas veces lipidesis. Clásicamente se ha establecido 4 tipos de shock: el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Muy bien. Si yo tengo un shock hipovolémico, debo recordar que aquí la precarga va a estar disminuida. La resistencia vascular sistémica va a estar incrementada y obviamente el gasto cardíaco va a estar disminuido. Causas principales de shock hipovolémico: hemorragias, tercer espacio, por ejemplo, los pacientes que hacen ascitis o hacen abdomen agudo, etc. Cardiogénico, es importante, la precarga va a estar incrementada, a diferencia del hipovolémico. La resistencia vascular sistémica va a estar incrementada y el gasto cardíaco va a estar disminuido. Ahora, recordar cuáles son las causas principales de shock cardiogénico en nuestro medio: infarto agudo de miocardio, arritmias inestables y valvulopatías. Son las 3 principales, además de las miocardiopatías, pero en general, si yo tengo shock cardiogénico, debo estar pensando en infarto, debo estar pensando en arritmia descompensados, debo estar pensando en una valvulopatía que se descompensó. Luego viene el shock de tipo obstructivo. El shock obstructivo, tengo precarga disminuida, tengo incremento de la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco disminuye. En este caso, ¿cuáles son las causas de shock obstructivo? Tromboembolia pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotórax, tensión, básicamente eso. Y en el distributivo, lo que va a llamarnos la atención es que la precarga y la resistencia vascular sistémica está disminuido. Inicialmente, en el shock distributivo, por ejemplo, en el shock séptico, el gasto cardíaco va a estar incrementado, pero luego ya el gasto cardíaco va a tender a caer. Ejemplos de shock distributivo: el shock séptico, el shock anafiláctico, las quemaduras, la pancreatitis, etc. En el caso del caso clínico que teníamos, es un shock de tipo distributivo. Entonces, solamente algunas cosas que vamos a recordar acá. En el shock hipovolémico, básicamente por disminución de precarga, disminución de progresiva de volumen intravascular y obviamente disminución de retorno venoso, disminución de precarga. Muy bien. Ahora, el shock hipovolémico puede ser hemorrágico y no hemorrágico, y el hemorrágico básicamente por traumas. Ahora, puede haber múltiples causas de shock hipovolémico. El shock hipovolémico puede ser el shock hemorrágico. Probablemente algunos de ustedes han visto esto en alguna guardia, en los cuales este paciente ha tenido shock hipovolémico secundario a una hemorragia intraabdominal. Recordar algunas cosas: probablemente esto ya lo hagan después en sus clases de UCI, emergencia, pero el shock hemorrágico o el shock hipovolémico tiene que ver mucho la clasificación, que es del 1 al 4, dependiendo cuánto de sangrado se estima que ha habido y cómo encontramos la presión arterial, los valores que están acá. Por ejemplo, en el grado 1, el sangrado es menos de 750, acá la presión es normal, la frecuencia cardíaca está bien, es menos del 15% del volumen total sanguíneo. Inicialmente en la clase 1 el paciente está hemodinámicamente estable. En la clase 2 ya la presión tiende a caer, ya hay taquicardia, ya hay taquipnea, la diuresis empieza a caer, el paciente está ansioso, está medio diaforético. Aquí es porque ya se ha perdido entre 750 y 1500 centímetros cúbicos. En el clase 3 ya tengo presión disminuida, más taquicardia, y el paciente tiene confusión, la diuresis ha caído, está en 5 a 15 cc por hora,
la frecuencia respiratoria es mucho mayor, está más taquipneico y obviamente el porcentaje de pérdida está entre el 30 y 40%. Y en el 4, obviamente, cuando yo tengo un sangrado masivo, más de 2.000 o más del 40% de todo el volumen sanguíneo total, el paciente más taquicárdico, más de 140 latidos por minuto, la presión arterial totalmente disminuida, taquipneico, ya no hay diuresis, está negativo y el paciente está letárgico y probablemente esté entrando en coma. Básicamente es esto. Entonces, si yo tengo un paciente con estas características, se llama pérdida sanguínea masiva. Si he perdido más de 5 litros en 24 horas, si he perdido más del 50% del volumen sanguíneo en menos de 3 horas, o si estoy perdiendo más de 150 mililitros por minuto de sangre, o si lo llevo por kilo de peso más de 1.5, y en general cualquier pérdida sanguínea masiva que condicione deterioro hemodinámico, eso se considera pérdida sanguínea masiva, valga la redundancia. Inicialmente en el shock tenemos fases compensadas, fase parcialmente compensada y viene la fase descompensada. Y esto es lo que ocurre también en el shock cardiogénico. Inicialmente tenemos vasoconstricción. Esto va a estar mediada por catecolaminas. Es lo que cuando ustedes ven la clasificación se llama la fase hemodinámica y después viene la fase hemometabólica. Es decir, primero es la pérdida del volumen, la alteración a nivel de los vasos. Aquí lo que hay es vasoconstricción, que está mediada por las catecolaminas, se redistribuye el volumen a los órganos más nobles, cerebro y corazón, y hay desplazamiento de agua, proteínas y iones al espacio extravascular, del extravascular al intravascular. Luego ya empiezan los fenómenos, la fase 2 parcialmente compensada, hay alteraciones de la autorregulación, empieza la hipoxia tisular, empieza la hipoperfusión intestinal y empieza la fase proinflamatoria del shock. Ya en la fase 3 o la fase descompensada es la vasodilatación sistémica, hay bradicardia y falla orgánica múltiple. Y es lo que pasa más o menos con el shock cardiogénico. Inicialmente hay vasoconstricción, es decir, el incremento de la resistencia vascular sistémica, y luego esta resistencia tiende a caer. Entonces, más de lo mismo como hemos conversado hace un rato. Entonces, la idea es, en un paciente con shock, independientemente sea cuál fuera la causa, es reponer fluidos, restaurar la presión de perfusión tisular efectiva, mejorar el transporte de oxígeno. Por ejemplo, si yo estoy totalmente anémico, reponer la cantidad de hemoglobina que se está perdiendo para mantener una adecuada entrega de oxígeno. La idea es mantener una buena perfusión crítica. Entonces, muchas veces se nos ha preguntado, debemos, cuánto tiempo debemos permitir la hipotensión a la perfusión, qué fluido debemos utilizar y cómo manejar la reperfusión tras el sangrado. Se ha hablado de que, por ejemplo, demasiado fluidoterapia genera también inflamación sistémica, hay hemodilución y puede condicionar resangrado. Ahora, si no doy una buena fluidoterapia adecuada, o sea, una fluidoterapia restrictiva, puedo condicionar isquemia, puedo condicionar inflamación y alteraciones de la coagulación. En general, ¿con qué se debería hidratar a un paciente? Algunos hablan de cristaloides o coloides, idealmente cristaloides, ¿no? Hay mucha diferencia. En el caso del shock distributivo, lo que va a pasar es el mecanismo fisiopatológico es la vasodilatación severa que se produce, lo que condiciona disminución del volumen intravascular por extravasión al intersticio. Básicamente séptico y no séptico. Una forma de shock distributivo es el shock anafiláctico. Básicamente lo que vamos a tener es vasodilatación, esto va a condicionar disminución del retorno venoso, disminución de la precarga y shock. Lo que vamos a tener también disminución de la resistencia vascular sistémica y condicionando la caída del gasto cardíaco. Aquí básicamente en el shock anafiláctico es reponer volumen y mejorar la vasoconstricción. ¿Y a través de qué? Adrenalina. Es importante, en este caso, siempre adrenalina y luego ya en forma coadyuvante dar corticoides y antihistamínicos. Entonces, yo voy a dar fluidos en forma adecuada para tratar de optimizar el gasto cardíaco y una adecuada oferta de oxígeno. Entonces,
Hay fases en la fluidoterapia, no es parte de nuestra charla, pero solamente quiero que recuerden, esto es cuando hagan ustedes cirugía o en emergencias, ¿no? Hay una fase de rescate, hay una fase de optimización, estabilización y ya retirada de la fluidoterapia. La fase de rescate, las primeras 24 horas, optimizas de las 24 a 72 horas, estabilizas al paciente ya en las siguientes horas y de luego ya tienes que salir de toda esta reanimación que hemos hecho. Básicamente lo que yo debo usar es fluidoterapia con cristaloides, tipo cloruro de sodio, si tuviera a la mano coloides, pero básicamente no hay problema en usar cristaloides o cloruro de sodio. Entonces, cuando yo hago fluidoterapia, uso la mnemotecnia de las 4Ds, o sea, debo dar una buena droga o una buena dosis con una adecuada duración y luego ya, una vez que ya he optimizado todo, es desescalamiento, las 4Ds. La fluidoterapia tiene 4 indicaciones, que es reanimación, mantenimiento, reemplazo y nutrición, ¿no? Si es que voy a dar nutrición parenteral. Básicamente es resucitación, optimización, estabilización y evacuación. Como decíamos acá, cristaloides, coloides, etcétera. En general, yo puedo usar cristaloides, no hay ningún problema de usar cloruro de sodio. Puedo usar lactato de Ringer o soluciones hipertónicas, pero tienen más efectos adversos. De los coloides puedo usar albúmina, puedo usar almidones, etcétera. Si bien es cierto, han mejorado ciertas características, pero entre usar coloides y cristaloides sigue siendo todavía mm, cualquiera de ellos. La desventaja es que los coloides son caros y los cristaloides son más baratos y se recomienda, como dice acá, los cristaloides por ser los más baratos. Muy bien, siempre ver que la terapia agresiva puede condicionar todo un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica, pero obviamente tenemos que dar una buena reposición de volumen. Hay un concepto que se llama hipotensión permisiva, que si bien es cierto, lo que yo quiero en la fluidoterapia cuando tengo shock hipovolémico es mantener presiones arteriales que permitan una buena perfusión cerebral mantenida. Entonces, esta hipotensión permisiva, o sea, lo que hace es no subir demasiado la presión con fluidos, pero sí te garantiza una buena perfusión cerebral. Eso se llama perfusión cerebral mantenida. ¿Y esto hasta qué? Hasta que controle lograr el sangrado. Muy bien. Entonces, lo que más nos compete a nosotros ahora en este capítulo, que es shock cardiogénico, es este shock cardiogénico, ¿por qué se va a caracterizar? Por una hipoperfusión global secundaria a la disminución de la contractilidad miocárdica. Básicamente, los pacientes con shock cardiogénico van a condicionar que signos y síntomas de bajo gasto cardíaco. Esto va a condicionar disnea, va a condicionar fatiga, disminución progresiva de la capacidad funcional, puede haber dolor torácico, incluso síncope. Recordar dos cosas importantes, que el gasto cardíaco, ¿de qué depende? De la fracción de eyección y de la frecuencia cardíaca. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia cardíaca muy alta o muy baja, voy a tener disminución del gasto cardíaco y voy a condicionar shock. Ahora, si mi fracción de eyección baja demasiado, por ejemplo, postinfarto, voy a tener disminución del gasto cardíaco y por ende voy a tener shock cardiogénico. Como habíamos dicho hace un rato, las causas más frecuentes de shock cardiogénico es infarto agudo de miocardio, arritmias, valvulopatías y cardiomiopatías. Entonces, básicamente se ha hablado de las fases del shock. Por ejemplo, yo tengo esta pirámide en la cual se habla de las 5 estadiajes del shock. ¿Y por qué? Porque cada uno de estos estadios, donde yo me encuentre en estos estadios durante el shock cardiogénico, va a tener un pronóstico diferente. Si estoy en la fase A, es el paciente, por ejemplo, es el paciente en riesgo. Es, por ejemplo, el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, o un paciente que tiene una falla cardíaca aguda, o una falla cardíaca crónica que se descompensó, estamos en la fase A. Luego viene la fase B, lo que llamábamos el pre-shock. Paciente quien tiene evidencia de hipotensión relativa o asociada a taquicardia, pero todavía no hay signos de hipoperfusión. Ya en el C, ya estamos empezando al shock cardiogénico clásico. El paciente presenta hipoperfusión, requiere intervención, ya acá tenemos que usar inotrópicos, tenemos que usar
medidas de soporte para mejorar la perfusión en este grupo de pacientes. Luego viene el paciente que ya empiece a deteriorarse. Aquí el paciente es similar a la categoría C, pero que está empeorando. No responden a todas las medidas iniciales y en el grado extremo ya viene el colapso. Entonces, esto tiene que ver mucho con la mortalidad. A medida que yo voy avanzando en mis estadios, la mortalidad también va a tener a incrementarse. Entonces, esto se resume en esto. Yo tengo un paciente en riesgo, la mortalidad es 3%. Tengo un paciente en pre-shock, la mortalidad es 7%. Llego a mortalidad clásica, en estadio 3 o clásico, 12%. Ya a partir del shock cardiogénico del deterioro, yo ya tengo mortalidad que se acerca al 40%. Y si estoy enfrente a un shock cardiogénico extremo, mi mortalidad se acerca al 60%. Muy bien. Ahora, el paciente en riesgo, por ejemplo, hemos dicho un paciente con infarto, está con buena presión, pero está en riesgo de hacer infarto. Ahora, si tu paciente está con hipotensión relativa, con taquicardia, sin hipoperfusión, está hipotenso, está taquicárdico, pero está tranquilo, no hay oliguria, tiene buen débito urinario, no hay trastorno del sensorio, estamos en el pre-shock. Entonces aquí, por ejemplo, el índice cardíaco es más de 2.2, la saturación venosa central mayor de 65%, tengo lactato normal, este paciente está en pre-shock, todavía puedo cuidarme. Aquí viene ya la cosa, el shock cardiogénico clásico. ¿Por qué? Porque en el shock cardiogénico clásico yo voy a tener disminución del índice cardíaco. ¿Y qué es el índice cardíaco? El gasto cardíaco entre el área de superficie corporal. Si este índice cardíaco es menos de 1.2, tengo una presión cuña elevada, tengo un ácido láctico mayor de 2, estamos frente al shock cardiogénico clásico. Aquí hay hipoperfusión a pesar de la resucitación hídrica, va a requerir intervención. ¿Y qué intervención vamos a necesitar acá? Inotrópicos, vasopresores y soporte mecánico. El soporte mecánico incluye balón de contrapulsación, incluye ECMO, incluye dispositivos de asistencia ventricular. Esto hasta retornar a una adecuada perfusión y mientras estoy corrigiendo la causa que me llevó al shock. Luego ya viene el deterioro refractario, ¿no? Es lo mismo que la categoría C, pero que está empeorando el compromiso en los 30 minutos. No responde a las intervenciones iniciales y la mortalidad se acerca ya casi al 50%. En el extremo ya hay colapso circulatorio, el paciente puede entrar en paro, etc. La otra cosa importante de esta diapositiva es que durante las primeras fases A, B, tenemos hasta C, diría yo, tenemos la fase hemodinámica. Después del C para adelante ya tenemos una fase hemometabólica, donde existe un deterioro y un proceso inflamatorio que condiciona todo, todo el conjunto de manifestaciones que da el shock. Aquí en la fase inicial puedo dar inotrópicos, etcétera, pero ya a partir de la C para adelante tengo que dar soporte ventricular externo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con shock cardiogénico, esta baja contractibilidad cardíaca me va a condicionar hipoperfusión tisular. Va a haber hiperactividad simpática, induciendo vasoconstricción, dando mayor daño al nivel renal y otras estructuras. Recuerden ustedes que al haber una disminución del gasto cardíaco, de la contractilidad cardíaca, en forma compensadora vamos a tener hiperactividad simpática que va a condicionar vasoconstricción. Ahora, esta baja contractilidad miocárdica también nos va a condicionar incremento de las presiones venosas, va a tener incrementación de la presión venosa y esto produce extravasación de líquido a nivel pulmonar y produciendo la congestión pulmonar. Un shock cardiogénico se va a caracterizar por todo lo que hemos manifestado: hipotensión, oliguria, alteración del sensorio, teniendo dentro de los parámetros hemodinámicos índice cardíaco menos de 2.2, presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, o caída más de 30 milímetros de mercurio la presión arterial media respecto a la basal. Esto va a ser importante tenerlo como criterios hemodinámicos del shock cardiogénico.
¿Cómo enfrento un shock cardiogénico? Básicamente, un shock cardiogénico, aparte de las medidas de soporte, es buscar la causa que ha condicionado el shock cardiogénico. Recuerden ustedes, la primera causa de shock cardiogénico es infarto agudo de miocardio. Entonces, si yo tengo un paciente con shock cardiogénico y estemos frente a un infarto, así haga lo que haga, mientras no resuelvo, no reperfunda estas arterias, van a ir mal. Entonces, básicamente, ¿qué tengo que hacer yo? Medidas fundamentales: corregir la hipoxemia, administrar oxígeno, tener buenos accesos venosos para corregir la hipovolemia si es que lo haya. Si está haciendo arritmias o alteraciones de la conducción, manejar las arritmias. Inicio de fármacos vasoactivos, dobutamina, excepto cuando haya hipotensión, obviamente. Tengo que tener a la mano el soporte mecánico, circulatorio mecánico, para que nos pueda ayudar. Y básicamente, si es que estoy frente a un paciente que tiene un problema isquémico, tratamiento de reperfusión. Si no es fibrinolisis, básicamente, angioplastía o cirugía. Importante también recordar, jóvenes, que si estoy en shock cardiogénico, si tengo buenas presiones, puedo usar nitroglicerina. Si tengo presiones muy bajas, menos de 70 milímetros de mercurio, la sistólica, tendré que usar adrenalina. Si estoy en una presión sistólica entre 60 y 100 con signos de shock, dopamina. Si tengo buenas presiones, presión entre 60 y 100 frente a un shock cardiogénico, puedo darle dobutamina. Recuerden que la dobutamina puede condicionar disminución de la presión arterial por vasodilatación según los receptores que actúen. Entonces, un paciente que tiene shock cardiogénico secundario a un infarto de miocardio, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es, si el paciente está con shock cardiogénico y está asociado a infarto agudo de miocardio, lo estabilizo y lo tengo que llevar a una sala de hemodinámica. Esa sala de hemodinámica nos tiene que plantear hacerle un cateterismo cardíaco y resolverlo. Si puede ser por cirugía o puede ser en forma invasiva. Mientras tanto, a estos pacientes les voy dando soporte. Entonces, aquí está lo que más o menos estamos viendo. Si yo tengo un paciente en shock cardiogénico, tengo que dar las medidas de terapia de resucitación médica. Entonces, hidrataré, daré oxígeno, ventilación mecánica, soporte vasopresor a través de dobutamina, noradrenalina, levosimendan o mirrinón, etcétera. Ventilación mecánica, un paciente en shock cardiogénico tiene que estar en ventilación mecánica. Mientras vamos buscando la etiología de este cuadro de infarto. Si yo asumo que el infarto, perdón, que el shock cardiogénico es secundario a un infarto, tengo que hacer terapia de reperfusión. Esa terapia de reperfusión es angioplastia o cirugía. Mientras tanto, voy corrigiendo, voy yendo a corregir ese problema de infarto, de inestabilidad hemodinámica, y buscando la causa, tendré que dar apoyo a ese paciente. Si es que está en condiciones, podemos dar soporte mecánico circulatorio. ¿Cuál es ese? El balón de contrapulsación, el ECMO o los soportes a la asistencia ventricular externa. Ahora, dos cosas. Si yo le doy soporte, corregí la causa que condicionó el shock, sigo el soporte, hay dos pasos. Si el paciente sale, perfecto, salió todo. Pero si el paciente no sale, sigue dependiendo de todos estos dispositivos, el camino es trasplante cardíaco o, si no tenemos trasplante, es terapia de destino. ¿Qué se llama terapia de destino? Es tratamiento paliativo. Porque si un paciente, por ejemplo, posinfarto, me ha quedado con 15% de fracción de eyección y sigue siendo dependiente de soporte ventricular externo, ¿qué más se puede hacer? Un trasplante si es candidato y si no, tratamiento en casa o tratamiento paliativos, básicamente. Entonces, esto es importante, que cuando yo doy medidas de soporte en shock cardiogénico es para recuperar o en forma paliativa si es que ya no sale el paciente. Entonces, los soportes ventriculares, los soportes mecánicos que existen es el famoso balón de contrapulsación. El balón de contrapulsación no es más que un dispositivo que se introduce por la pierna, que se introduce acá por la pierna, que llega a nivel de la aorta descendente. ¿Para qué?
para mejorar, disminuir el trabajo cardíaco, que se insufla y insufla durante la sístole y la diástole para disminuir el trabajo cardíaco. Esto es el catéter que ingresa por la arteria femoral, se mete por este lado, llega hasta la aorta descendente, y esto es la consola que es, ¿no? Y esto está conectado a una consola que genera todo ese sistema, balón de contrapulsación intraórtica, que es el más básico de los sistemas de asistencia ventricular. Luego viene el ECMO. El ECMO no es más que la membrana oxigenatoria extracorpórea. Esta membrana, esto es como un equipo de diálisis, lo que va a hacer es hacer que el corazón se oxigene, haga el intercambio de oxígeno. Es como un equipo de diálisis. Tiene una línea arterial y una línea venosa donde se oxigena la sangre y vuelve a su normalidad, hasta que podamos tener la mejoría de la contractibilidad cardíaca. Y el otro más avanzado vienen a ser los dispositivos de asistencia ventricular externa mecánica, que no son más que los corazones artificiales, dependiendo la marca, la forma. En general, lo que queremos manifestarles a ustedes es que si yo tengo un shock cardiogénico, antes de acabar eso, si yo tengo un shock cardiogénico, estoy en este escenario. Tendré que dar medidas de resucitación, terapia médica, ventilación mecánica, inotrópicos, vasopresores, hasta buscar la causa que ha condicionado el shock cardiogénico. Básicamente, si es infarto agudo de miocardio, si es una arritmia, o si es una valvulopatía o una miocardiopatía. Entonces, mientras doy dando el soporte, tengo que buscar la forma de corregir lo que ha condicionado el shock, que puede ser un infarto, y mientras tanto voy resolviendo la causa. Si no mejora con el tratamiento médico inicial, dar soporte circulatorio externo. En este caso, balón de contrapulsación, ECMO o asistencia ventricular externa mecánica, hasta llegar al trasplante. Entonces, la idea de ustedes, jóvenes, es recordar esto, nuestro manejo, y recordar esto de acá. El espectro de las 5 estadios de shock, y cuál tiene mayor mortalidad, cuál tiene peor pronóstico, y recordar que el shock cardiogénico en general, como todos los shocks, inicialmente es hemodinámico y posteriormente se vuelve hemometabólico por las condiciones inflamatorias asociadas al tiempo de isquemia que ha estado nuestro organismo. Entonces, la idea, jóvenes, es de que durante un shock, en este caso el shock cardiogénico, es tratar de dar soporte hasta corregir la causa que condicionó el shock. No olvidar los criterios, que es índice cardíaco, que es la resistencia vascular sistémica elevada, la presión cuña elevada, y siempre el shock les va a dar lactato incrementado, más de 2. Muy bien, jóvenes. Entonces, la idea, jóvenes, con ustedes en esta fase de hablar de shock en general, es que en nuestro caso, para su evaluación, es saber cómo enfocar un shock cardiogénico y qué hacer y en qué estadio estamos. Ese espectro de antemano lo tienen que saber, el estadio A, B, C y D y E, y la mortalidad asociada y qué hacer con ese tipo de pacientes. No se olviden que existen soportes circulatorio externo mecánico, balón de contrapulsación, ECMO y la asistencia ventricular externa. En nuestro medio, acá en Huancayo, no tenemos balón. Nosotros llegamos hasta el tratamiento médico. Soporte ventricular externo no tenemos, ¿no? Probablemente nos esté llegando para cada tiempo balón de contrapulsación intraórtica o tal vez el ECMO. Muy bien, jóvenes. Esperando de que la charla haya sido de vuestro agrado, quedo de ustedes y le voy a mandar la charla a su colega. Muy buenas tardes, jóvenes, y buenas noches, y disculpen ustedes la demora. Que les vaya bien, disculpen, mi garganta está mal, así que me despido de ustedes. Buenas noches. Doctor, Dime, doctor, dime. doctor, siempre antes que se retire, me estuvieron preguntando mis compañeros cuántas preguntas va a hacer del examen y qué tipo va a hacer, si se va a considerar casos clínicos, con preguntas cerradas.
No sé si La mayor podría parte detallar de un poco, preguntas que doctor. les hago, la mayor parte, el número de preguntas son 20. Va a ser el día jueves. ¿Qué más? Preguntas cerradas. Todos son casos clínicos. Sea para que razonen, ¿no? No les voy a preguntar cuánto es la presión arterial, esas cosas, ¿no? Básicamente, todo lo que hemos hecho en clases y lo que están leyendo ustedes, obviamente, porque ustedes leen todos los días. Entonces, el examen no es complejo y es básicamente se les va a preguntar lo que tienen que saber. Y por si acaso, si se jalan todos, se jalan todos. O sea, conmigo no hay 3 puntos más o 2 puntos más para ayudarlos por la curva de Gauss, no. La nota que sacan en el examen es la nota que les corresponde. Si sacan 20, les pongo 20. Si sacan 0, se les pongo 0. Probablemente la mayoría de ustedes, la mayoría pruebe, porque es un capítulo relativamente sencillo. ¿Ya, jóvenes? 20 preguntas va a ser. Y aprovechando que están acá los jóvenes, por favor, le dicen a sus docentes que ya me envíen las notas hasta el día lunes, por favor. Hasta el día martes voy a aceptar. Martes, ¿ya? Voy a escribirle también a sus docentes, pero ya de antemano para que le hagan recordar. Hay una charla que les estoy debiendo que es de taquiarritmias, porque enfermedad isquémica del corazón más o menos tiene la fisiopatología del síndrome coronario agudo que ha hecho el doctor Ailas. Para que recuerden algo de taquiarritmias, si no es el lunes o el martes, un espacio que tengan ustedes previo a sus exámenes les voy a dictar. Quiero hacer la clase así igualito, corta, unos 20, 30 minutos nada más para que recuerden ustedes. ¿Ya? Ahora sí, jóvenes, me van a disculpar, sino que estoy medio mal de mi garganta. Buenas noches con todos, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.